La guerra de Troya, un relato épico. Imagina una manzana dorada arrojada sobre una mesa divina. Imagina un juramento pronunciado por hombres y una ofensa que se convierte, con los años, en incendio. Como una disputa entre diosas y la decisión de un príncipe errante pudieron encender una guerra que arrastraría héroes, reinos y dioses enteros hacia la ruina. Este es ese relato, no una crónica moderna, sino una leyenda tejida con destino, orgullo y venganza. Adaptación. Se han condensado y armonizado episodios legendarios para mantener la continuidad narrativa. Advertencia de contenido. La narración aborda escenas de violencia, sacrificio y pérdidas humanas profundas. Algunas imágenes pueden ser duras. Las describiremos con sobriedad y decoro, sin sensacionalismo. Desde la cumbre del Olimpo hasta las murallas de un puerto que mira al Egeo, la historia se despliega como una serie de eslabones. Un insulto, un juramento, una elección, una fuga. Cada eslabón empuja al siguiente, y la cadena termina por arrastrar a generaciones. Comencemos por el primer estruendo, la ofensa que dio origen a la maldición. La ciudad de Ilión, más tarde llamada Troya, erguía sus muros sobre colinas que rozaban el mar. Sus defensores podían mirar el horizonte con arrogancia. Su linaje se remontaba a reyes que afirmaban haber nacido con la bendición y el favor de los dioses. Entre ellos, Laomedón reinaba con mano dura y una ambición que rozaba la imprudencia. No era un tirano atroz visto por todos, pero sí un hombre que pensó que las promesas humanas podían retener a los inmortales. Hubo, en aquel tiempo, una disputa entre los dioses y los hombres por la fortuna de Troya. Los olímpicos, caprichosos y orgullosos, no intervenían por altruismo sino por rapidez de ánimo y pago. Poseidón, cuya voluntad se mostraba con la fuerza del mar, y el hábil Hefesto, forjador de cables y puertas, vieron en la ciudad un desafío. A petición de Laomedón, o por un acuerdo que más parece mito que contrato, ellos ayudaron a levantar las murallas que harían a Ilión inexpugnable. Las piedras encajaban como si obedecieran un compás divino. Los cimientos bebieron la fuerza de la tierra, y cuando un rayo dejaba una marca en el horizonte, la pared la recogía como si esa cicatriz fuera su ornamento. Cuando la obra fue terminada, los dioses reclamaron su paga. No pedían tributos menores, exigían el reconocimiento de su labor, ofrendas y respeto. Pedían, sobre todo, que los mortales honraran lo que los inmortales habían dado. Laomedón prometió recompensas, palabras templadas a la luz del día. Pero en la noche, cuando se guardan los acuerdos, Laomedón vaciló y traicionó. Negó el pago, o fingió que el precio exigido era excesivo. Para los dioses, la ofensa fue intolerable. Poseidón, herido en su orgullo, respiró sobre las aguas. Hefesto lanzó su ira en forja de soledad. La respuesta divina no tardó. El mar, que hasta entonces había sido una frontera lejana, comenzó a azuzar su lado más oscuro. La costa fue hostigada por monstruos marinos. Se enviaron plagas a los pastos. Los rebaños dieron a luz crías inútiles, y la ciudad sintió, por primera vez, la mordida de la fragilidad. Laomedón, que había creído que las murallas bastarían para contener todo peligro, descubrió que la desgracia que engendra la soberbia no se mide en piedras. Así nació la primera deuda de sangre entre Troya y los inmortales, una semilla de desconfianza que germinaría en futuras generaciones. A la larga, el nombre Laomedón quedó manchado por una infamia que no solo marcó su reinado, sino que se coló en la memoria de su casa. Los cantos recordaron que no siempre el rey que construye muros respeta las leyes que obliga a otros a cumplir. La guerra, sin embargo, no se reduce a la ofensa de un solo hombre. Las leyendas mezclan, como hilos en un tapiz, presagios que llegan en sueños y decisiones tempranas que nadie imaginó terminarían en fuego. Hablemos entonces de la casa de aquel que heredaría un reino sospechoso de heridas antiguas. Hécuba, esposa de Príamo,
Anhelaba hijos que aseguraran la continuidad del linaje. Se decía que los dioses a veces hablaban por medio de los sueños, y uno de ellos, oscuro y luminoso a la vez, vino sobre ella antes del nacimiento de su hijo Paris. Soñó que alumbraba una antorcha, o en algunas versiones, que nacía una llama que envolvía a Troya. Los adivinos interpretaron mal, o acertaron con la misma voz. Augurios de gloria y ruina se enredan cuando hablan de linajes destinados a la grandeza y la caída. El oráculo susurraba que el nacimiento traería un destino incierto que afectaría no solo a la familia, sino a la ciudad entera. Temiendo la señal y temiendo la ira de la profecía, los padres tomaron una decisión oscura y conocida en los mitos. Abandonaron al niño. Paris, como fue llamado luego en la tradición, aunque recibió otros nombres en su infancia, fue expuesto en la ladera de una montaña, dejándolo al capricho del viento y la compasión. Así nacen las ironías trágicas. El heredero desterrado, destinado a volver a poner su pie sobre la tierra que lo rechazó. El niño no murió. Fue encontrado por un pastor, un hombre de manos curtidas y ojos precavidos, que lo recogió, lo crió como propio entre rebaños y secretos. Creció con las costumbres del campo, ignorando la sangre azul que latía en su pecho. Su nombre verdadero quedó en el misterio. El mundo le conocería más tarde como Paris, el príncipe que traería desesperación. Mientras tanto, en Grecia, otros hilos tejían la trama. En Lacedemonia, una reina llamada Leda dio a luz a Helena, cuya belleza sería cantada y maldicha por igual. Sobre su vientre, la leyenda puso la sombra de Zeus transformado en cisne, un episodio que los versos de los poetas recuerdan con desconcierto. Los dioses hubieran elegido formas y modos para abrazar a los mortales, y así, entre transformaciones y humus divino, nació la mujer cuya belleza hizo suspirar y conspirar a reinos enteros. Helena no fue solo una cara. Fue, en la imaginación de los mortales, un espejo donde se reflejaban ambiciones y juramentos. Su destino fue atado por una promesa que nacía del miedo a la guerra y del deseo de orden. Tindáreo, rey de Esparta y rey por matrimonio de Leda, enfrentó la dificultad de elegir entre pretendientes nobles y poderosos. La lista de pretendientes a la mano de Helena le presentó un problema que podía desatar luchas entre casas. Fue entonces que un hombre astuto, Odiseo de Ítaca, propuso una solución que sellaría el futuro de la alianza griega: que todos los pretendientes juraran apoyar al elegido y proteger su matrimonio, de modo que nadie reclamara venganza si Helena escogía a otro. El juramento de Tindáreo, o como lo llamaron luego, el juramento que uniría a los reinos, fue un acto de prudencia revestida de temor. Los más poderosos se prometieron a sí mismos servicio y defensa. Su quehacer común sería un hilo que los ataría más allá de cualquier disputa personal. Nadie imaginó que ese mismo juramento, concebido para impedir la guerra, sería el que obligara a la Hélade a levantarse contra Troya años después. Mientras se sucedían estos pactos y presagios, la vida en Troya continuó en su apariencia cotidiana. Mercados, niños jugando al borde de las murallas, bardos que repetían nombres y hechos ya antiguos. Príamo, hijo de Podarces, el anciano cuya historia enlaza con la anterior traición de Laomedón, se mostraba como un rey que, pese a las antiguas manchas, esforzaba por gobernar con ecuanimidad. Su familia se multiplicaba en linajes y nombres. Héctor, su primogénito, crecía como protector natural. Andromaque, su prometida, era la imagen de la ciudad protegida. Aspastos y otros corrían con lanzas de madera en las plazas. La vida, en los períodos entre profecías, ofrece instantes domésticos que la mitología se guarda con celo para mostrarnos la fragilidad humana. En las noches, Hécuba miraba a su esposo y recordaba la imagen de un rey viejo que había comprado su libertad en otro tiempo. Su corazón latía por la paz, por la continuidad de los hijos. En el interior,
La casa real guardaba sueños de gloria que pronto se verían en conflicto con la ira de los dioses y el orgullo de los mortales, porque los reinos, aunque se sostienen con madera y piedra, se quiebran por orgullo. Es en esas noches donde el mito encuentra su humanidad. Héctor, aún joven, observaba el horizonte. Su casco relucía en el fuego de la fragua. Su amor por la ciudad iba más allá del deber. Para él, Troya no era un lugar abstracto sino un tejido de nombres, su esposa, su hijo, los vecinos que le habían visto jugar. Antes de la guerra, su vida poseía una calma que solo la tradición del héroe recordará como un estado de gracia precedente a la ruina. El hombre sencillo que toma la lanza para defender a los suyos existe en el cono luminoso de estas historias, y su valor se vuelve crudo cuando la muerte lo persigue. Si volvemos al hilo de la profecía, observamos que las acciones humanas raramente fallan en darle carne a lo que los oráculos susurran. París creció ajeno a su sangre real. Cuando la ocasión lo llevó a moldear su destino, no supo que su paso marcaría la frontera entre la era de héroes y la decadencia que vendría después. Cierta noche, entre sombras y vino, un joven cuya cabeza estaba llena de deseos y pocas medidas, tomó una decisión que sería percibida como imperdonable. Abandonó la llanura para buscar fortuna en otros puertos. El encuentro que cambiaría la trama ocurrió cuando París llegó a Esparta. La ciudad, gobernada por Menelao y adornada por la presencia de Helena, se presentaba como una cortesía para huéspedes. París fue recibido como noble, quizá por error, o por hospitalidad que los griegos sabían ofrecer incluso a los forasteros. Nadie que lo acogió intuyó la cadena en la que su abrazo se convertiría. Allí, en los salones espartanos, la belleza de Helena encontró el ojo de París, y la chispa fue instantánea. Una atracción no solo de cuerpos, sino de un destino que, como en las viejas tragedias, se cierne con una lógica propia. Pero antes de llegar a la fuga y al rapto, es preciso detener la mirada en el episodio que desató la disputa entre las diosas. El llamado juicio de París no fue un acontecimiento feliz ni trivial. Fue el signo de cómo los consentimientos divinos operan en paralelo a las decisiones mortales. En una boda celebrada sin invitación, la narrativa insiste en que Eris, la diosa de la discordia, fue la que arrojó la manzana. Las diosas disputaban su parte en la fiesta. 3 de ellas reclamaron la manzana dorada con la leyenda, para la más bella. Hera, la esposa celosa, Atenea, la estratega severa, y Afrodita, la seductora. La disputa trivializó la paz olímpica y se volvió símbolo. La belleza, la sabiduría y la soberanía en un mismo objeto brillante. Zeus, cansado de intervenir en peleas que mantenían a los inmortales entretenidos, designó a un juez mortal para poner fin a la disputa. París, príncipe desarraigado y conocido por su atrevimiento, fue elegido, o encontrado, lejos de la ciudad para desempeñar ese papel maldito. Ante las diosas, cada una ofreció un soborno disfrazado de promesa. Hera ofrecía poder y reyes, Atenea ofrecía gloria y victoria en la guerra, Afrodita ofrecía el objeto del deseo supremo. París, con la ingenuidad y codicia que a menudo acompañan a los hombres que creen en su propia suerte, eligió a Afrodita, la prometedora de una pasión que eclipsaba la prudencia. La elección de París no fue solo una preferencia estética, fue un contrato con consecuencias. A partir de ese instante, la voluntad de los dioses se orientó hacia la consumación de lo que se creyó un premio. Afrodita, en cumplimiento de su palabra, favorecería al príncipe en lo que fuera necesario para que su deseo se concretara. Este favor divino, que pareció un regalo, sería el motor que pondría en marcha la expedición que cruzaría el mar. París no forzó el rapto en términos frívolos. Las versiones varían entre la fuga consentida y el engaño. Lo que permanece constante es la fractura que su acto provocó. La partida de Helena desde Esparta hacia las naves troyanas significó que el juramento de Tindáreo, esa promesa pensada para asegurar la paz, se activara.
Los pretendientes, obligados por su juramento, debían responder. Menelao, esposo ultrajado, invocó el pacto. El llamado a los reinos resonó como un clamor colectivo. Lo que empezó como una ofensa privada se convirtió en una causa pública. La recuperación de Helena se presentó como un acto de honor y restitución. Hasta aquí, los acontecimientos parecen menos historia militar que tejido de decisiones. Juramentos que se superponen a rencillas divinas, un príncipe desarraigado que actúa por pasión, una mujer cuya belleza trastoca acuerdos. Pero el epicentro de la tragedia es esa tensión entre lo personal y lo colectivo, entre la elección de un joven y el deber de una alianza. Los héroes, cuando son convocados por juramentos, se ven obligados a arrastrar consigo sus ciudades, y la guerra que sigue raramente distingue entre culpables e inocentes. Antes de continuar, una pausa breve. Si este relato te intriga y quieres seguir la serie que desentraña cada paso de esta cadena, desde los sacrificios que anteceden a la flota hasta los lamentos que cierran la era heroica, suscríbete y acompáñanos en los próximos capítulos. Hay más sombras por atravesar y más nombres que despedir. La convocatoria de los príncipes y jefes aqueos no fue sencilla. Agamenón, hermano de Menelao y rey poderoso, asumió el liderazgo de la coalición no solo por obligación del juramento, sino por la oportunidad de expandir su influencia. Su corte no estaba libre de ambición. La guerra ofrecía entenada de gloria y botín. Los reyes llegaron en veleros que parecían una nube negra comprimida en remos. Hombres de distintas islas, con armaduras relucientes, bocas que recitaban antiguas genealogías. Admirablemente o trágicamente, cada uno tenía su razón para partir. Para algunos era honor, para otros venganza, para algunos simples riquezas. Encontramos aquí voces que la tradición no deja fuera. Aquiles, el más joven y el más temible entre los griegos, estaba guiado por otra lógica. Hijo de la ninfa Tetis y del rey Peleo, su destino estaba inscrito en la sangre. Los oráculos anunciaban grandeza, acompañada de un final oscuro. Su furia, que más tarde quedaría inmortalizada, no brotó de la ambición sino de un orgullo herido. Aquiles amaba a Patroclo, compañero y amigo, con un vínculo difícil de encasillar en palabras sencillas. Su relación humana sería el motor íntimo de actos que después cambiarían el curso de la guerra. Otros, como Ulises, eran hombres de ingenio. Su astucia y su palabra templada les darían una forma distinta de intervenir. Antes de que la flota partiera para Troya, un episodio desgarrador se interpondría. El sacrificio que confrontó a Agamenón con su propia ambición. Para obtener vientos propicios que impulsaran las velas, los augures dijeron que la voluntad de los dioses exigía un precio. Algunas versiones cuentan que la elección cayó sobre Ifigenia, hija de Agamenón, una joven que representaba la lealtad familiar y cuya entrega se convirtió en un símbolo aterrador de la guerra. A veces las alianzas piden lo inhumano. La escena del sacrificio polariza la interpretación moral. Agamenón, atrapado entre su deber de jefe y el amor a su hija, cedió bajo la presión de su papel público y la expectativa colectiva. Tetis y otros dioses miraron desde arriba. La humanidad miró hacia adentro y descubrió que la guerra demanda a veces el mayor de los costos. No abundaré en los detalles macabros. La tradición trae consigo imágenes dolorosas que no necesitan escenografía grotesca. Lo esencial es esto: el sacrificio dividió a los hombres. Algunos lo justificaron por la causa, otros lo recordaron como la primera traición que desgarró la moral de la coalición. Para el espíritu público de la Hélade, la partida hacia Troya ya no era solo por recuperar a una mujer. Era la consolidación de una identidad forjada en juramentos, venganza y deber. La flota se reunió. Los tambores marcaron el ritmo de los remos. Voces que antes cantaban en plazas ahora recitaban flotas y estrategias. Troya, mientras tanto, empezaba a ver las sombras en su horizonte.
Es momento de volver al interior de Ilión y examinar las vidas que pronto serían comprimidas por el cerco. Héctor, que hasta entonces había sido el protector apacible, se debatía entre el deber y la familia. Andromaque, su esposa, le recordaba la ternura antes de la lanza. Su hijo, Astyanax, dormía con la inocencia de quien ignora que el mundo puede volverse áspero. El héroe pensaba en la ciudad que amaba y en la posibilidad inminente de destrucción. Su figura se recorta contra la muralla como un estandarte humano. No busca gloria personal en demasía. Su lucha reside en que Troya viva. Luego del arribo de la flota griega a las playas cercanas, comenzaron los asaltos y las escaramuzas que formarían el mosaico de los 10 años. No fueron solo batallas abiertas, sino también juegos de astucia, ofensas pequeñas que se acumulan, y la intervención continua de los dioses, que siempre supieron ser parciales. En el cruce entre lo divino y lo humano, cada herida abre otra en la moral de los bandos. La disciplina militar se mezcló con el orgullo personal. Las querellas por mujeres cautivas, por botín o por afrentas menores, enconaron el ánimo de los comandantes. Estos episodios, aunque mezquinos a veces, encendieron la cólera de hombres que esperarían a la hora de la venganza. La expedición no fue un solo cuerpo marchando unido. Había tensiones internas. Agamenón y Aquiles mantuvieron una disputa por 2 mujeres tomadas como botín de guerra, Criseida y Briseida, y la afrenta pública desencadenó la retirada del guerrero más temido. Aquiles, injuriado en su honor, se apartó del combate. Su ausencia dejó un vacío que nadie pudo reemplazar. Los griegos sintieron cómo la balanza se inclinaba, y con ello, la seguridad de que todo estaba en peligro. En la retirada de Aquiles, la guerra mostró su rostro más cruel. La cólera de un solo hombre podía cambiar el destino de legiones. Mientras Aquiles elegía la sombra del orgullo en su tienda, Patroclo, su compañero leal, tomó la decisión que los mitos recuerdan con lamento. Vestido de armas tejidas por la necesidad y el amor, salió a la batalla con la intención de elevar la moral griega y contener la ofensiva troyana. Fue un gesto heroico y trágico. En el fragor, Patroclo cayó, y su muerte reavivó la furia de Aquiles. El hombre que había renunciado al combate por orgullo encontró en el dolor la energía para vengar. Su regreso al campo, vestido y armado por la forja divina, sería uno de los momentos más fulminantes del poema de la guerra. La cólera dejaba paso a la violencia dirigida. La amistad se tornaba venganza. Pero la historia de esa cólera y su concreción pertenecen a otro relato que aquí solo hemos comenzado a presagiar. Las murallas de Troya resistían, pero no como barreras eternas. Cada día que pasaba aumentaba el peso del destino sobre la ciudad y sus habitantes. Los sacrificios previos, las decisiones de príncipes y la intervención de los dioses tejían una tela que se estrechaba. A veces la tragedia se anuncia en gestos pequeños, una mirada triste entre amantes, la demora de un envío, una profecía que no se cumple exactamente como se esperaba. En otras ocasiones, el destino se revela con estridencia, y la historia gira con violencia. Cuando el sol se inclinaba sobre las colinas y la noche cubría el campamento de los guerreros, los bardos cantaban historias de héroes y de antiguas glorias. Las canciones, en su extrema levedad, contienen la semilla del duelo. Recuerdan grandezas que el hombre luego pierde. Los niños que escuchaban esos cantos aprenderían luego a nombrar a los muertos. Hoy detengo la narración en este umbral. Los hombres han partido, las alianzas están en marcha, pero los episodios que siguen todavía no han desplegado su pleno drama. Hemos visto la ofensa que encendió la discordia entre dioses y humanos. Hemos observado cómo profecías y juramentos unieron voluntades. Hemos asistido a la marcha de las naves y al primer roce de la fatalidad. Lo que viene es la acumulación de decisiones que arrastrarán a trozos enteros de humanidad hacia la pérdida. Queda en el aire la pregunta que nos trajo aquí. ¿Cómo una ofensa y una elección
pueden transformar a naciones enteras. La respuesta reside en el modo en que los juramentos convocan a hombres, en cómo la pasión de un príncipe convoca a ejércitos, y en cómo la soberbia de unos y el capricho de otros encuentran su síntesis en la guerra. Próximamente, exploraremos las profundidades del asedio, los episodios íntimos que humanizan la batalla y las intervenciones divinas que la torcerán hacia lo trágico. Te llevaré al corazón de los combates, a las horas en que la amistad se convierte en venganza, y a la noche en la que la esperanza de una ciudad se mide en las manos de un hombre. Si quieres continuar este viaje por la fragua de los héroes, suscríbete y acompáñanos en los siguientes episodios. Todavía faltan por contar la cólera que quema a Aquiles, la lucha entre Héctor y el guerrero más temible, y el ardid que cambiará para siempre el destino de Troya. La guerra, entonces, dejó de ser una promesa distante y se convirtió en una costumbre brutal, un día tras otro en que los hombres medían su valor contra la intemperie y contra el azar. El asedio no fue una batalla singular sino un tejido de pequeñas atrocidades, gestos de ingenio y momentos de ternura, cuyas puntas afiladas acabaron por desgarrar el tejido social de Ilión. Mientras los barcos griegos permanecían como una sombra en la línea del horizonte, el campamento se transformó en una ciudad de hierro y fuego, donde se forjaban alianzas, se crecían rencores, y se cultivaba la paciencia de la venganza. Los dioses, implacables y caprichosos, no permitieron que la guerra se resolviera por medios meramente humanos. Se interpusieron en los combates con un favoritismo que enfurecía tanto como lo confundía a los mortales. A veces Atenea inclinaba la lanza para un lado. Otras, Apolo mandaba peste sobre los hombres porque un sacerdote había sido insultado. Cuando los griegos tomaron a Criseida, hija de un sacerdote de Apolo, y el padre vino a reclamarla con oro y ruegos, Agamenón la devolvió por orgullo o por calculada dureza. Su negativa precipitó la plaga que Apiolo desató sobre el campamento, y el remedio que ofreció Aquiles, la devolución de la cautiva, se trocó en otra afrenta. Agamenón exigió, en compensación, la concesión de Briseis, mujer cautiva, y símbolo menor de honor en el botín. La disputa llegó a alturas de ultraje público. Aquiles, herido en su orgullo, retiró su presencia del combate. La ausencia del guerrero más terrible dejó un vacío que los troyanos supieron aprovechar. Héctor, cuya valentía siempre había sido puesta al servicio de la ciudad y de su familia, tomó el pulso del enfrentamiento con una mezcla de deber y cansancio. Entre las murallas, Andromaque miraba a su esposo con ojos que conocían, al mismo tiempo, el coraje y la fragilidad del hombre que amaba. Cuando Héctor regresaba de las escaramuzas, las manos de su hijo rozaban la coraza, y el niño aún no podía comprender la amenaza que se cernía sobre su mundo. Esas imágenes domésticas resultan insoportablemente frágiles cuando la guerra acampa en torno. Un casco que brilla, una cuna vacía, la voz de un padre que ensaya despedidas. Patroclo, viendo la desazón que la retirada de Aquiles provocaba entre los suyos, pidió permiso para tomar las armas de su amigo y salir a la batalla con la intención de contener la ofensiva troyana y devolver la esperanza a los aqueos. No buscaba gloria personal, buscaba reparar un desgarro de amor y lealtad. Vestido con la armadura de Aquiles, avanzó como un resplandor prestado y, por un tiempo, su presencia alteró el curso de los combates. Creyendo que Aquiles volvía a luchar, los griegos se enardecieron y los troyanos confundidos retrocedieron. Pero la trampa del valor prestado se abrió pronto. Héctor, atisbando la confusión, enfrentó a aquel que creía enemigo verdadero, y, en el barro y la sangre, Patroclo cayó. La muerte de Patroclo fue el detonante que alteró la historia de la guerra. Cuando la noticia llegó a los confines del campamento, la calma orgullosa de Aquiles se quebró. El héroe que había optado por la sombra del desprecio, encontró en la pérdida de su amigo la justificación para una furia que no sería doméstica ni contenida. Tetis, su madre, acudió a los dioses.
Hefesto forjó una nueva coraza con labor divina. Aquiles se ató al destino con una decisión irreversible. Regresaría para vengar a Patroclo, aunque ello lo condujera a su propia muerte. La cólera dejó de ser un sentimiento para convertirse en destino. Aquiles renació como una fuerza de represalia. Fue entonces cuando la batalla alcanzó un punto de inflexión. El héroe, protegido por nueva armadura, volvió al frente y su nombre se convirtió en un grito que partía labios y corazones. Sus ataques devastaron líneas, sus golpes hicieron temblar escudos, y finalmente, en un episodio que los poetas grabarían para siempre, Aquiles y Héctor se encontraron en un duelo que condensaba todo el peso de la guerra, la defensa de la ciudad frente a la fuerza devastadora del atacante. Su lucha, breve y fulminante, tuvo la intensidad de las tragedias. Héctor atacó por deber, por amor a Troya. Aquiles, por dolor y por honor conquistado. El choque culminó cuando Aquiles asestó la muerte a Héctor, y en un gesto que combinaba ira, desprecio y dolor, arrastró el cuerpo del vencido alrededor de las murallas de Ilión. La profanación del cadáver, una elección deliberada, no un accidente de guerra, fue un acto que buscó humillar a la ciudad y quebrar la moral de su gente. Sin embargo, incluso en la más feroz de las humillaciones, la piedad encuentra una voz. Príam, viejo rey y padre de Héctor, sintió el peso de la pérdida y emprendió un acto de valor que no tenía nada que ver con la fuerza. Se vistió modestamente, salió de la ciudad, y guiado por la noche y el mismo arrojo que mostraba un hombre que sale a robar a la muerte, llegó al campamento enemigo. Allí, frente a las tiendas donde la venganza aún relucía como un arma, Príam se presentó ante Aquiles. No envió heraldos ni promesas políticas. Ofreció el rostro de un padre que implora por el cuerpo de su hijo. El encuentro entre Aquiles y Príam es una de esas escenas que la memoria humana reconoce como una traducción de la compasión en medio de la guerra. Príam habló con la voz quebrada de quien ha perdido todo. Pidió que las leyes del honor permitieran la devolución del cuerpo para que se le rindiera funeral digno. Aquiles, que había sido consumido por la cólera, escuchó las palabras del anciano y sintió como una marea la memoria de su propio padre, de la fragilidad humana que habita bajo la armadura. En ese instante, la furia tuvo una pausa, y el guerrero permitió que la pena lo atravesara. Dio permiso. Héctor volvería a Troya para ser llorado como corresponde. La escena de la devolución fue, en su simpleza, una tregua de la brutalidad. Los troyanos pudieron cubrir el cuerpo de Héctor, organizar sus lutos y celebrar los ritos que las costumbres exigían. Andromaque sostuvo el dolor con la nobleza de quien sabe que el amor no se extingue con la muerte. Y el niño, Astianax, sintió por primera vez el hueco que deja la ausencia de un padre. Aquella noche, entre cánticos y lágrimas medidas, la ciudad pareció recuperar un respiro humano, una pausa para recordar que, aún en la épica, los nombres que se pronuncian son de carne y no de mito. La guerra, sin embargo, no conocía tregua larga. Mientras los hombres lloraban, la astucia de Ulises y las decisiones estratégicas de otros generales comenzaron a idear lo que sería el golpe final, la invención del caballo. La idea, atribuida sobre todo al ingenio de Odiseo, primero nació como un cálculo frío. Si Troya resistía las espadas y las murallas, ¿acaso la ciudad podría abrirse a la propia vanidad de los vencedores? Construirían un enorme caballo de madera, hueco por dentro. Lo colocarían a las puertas y fingirían una retirada que invitara al asedio a romperse. Dentro, los guerreros se esconderían. Fuera, la flota se disimularía. Cuando la ciudad cayera en la complacencia y celebrara la aparente partida de las naves, los escondidos saldrían y abrirían las puertas. No todos los griegos aprobaron la treta. La locura de la técnica de la guerra se mezcló con la moralidad y con la susceptibilidad de los hombres. Laocoonte, sacerdote troyano, advirtió la trampa y lanzó su lanza contra la figura, gritando que los presentes deberían desconfiar. Su advertencia, para muchos,
Sonó como el grito sensato de un hombre que aún aprecia los signos y la prudencia. Pero el destino, caprichoso, insertó la hierro de la incredulidad. Los prodigios se ocuparon de callar a quienes dudaban. Serpientes marinas, enviadas por los dioses enfurecidos o por una fatalidad divina que quería silenciar la cautela, atacaron y mataron a los hijos de Laocoonte en la costa. La visión del horror trastornó a los troyanos, y la advertencia del sacerdote fue deslegitimada por su destino. Casandra, hija de Príamo y vidente dotada de una verdad maldita, había predicho la traición del caballo y el desastre venidero. Había sido tocada por la profecía y maldecida por los dones de su conocimiento. Sus augurios serían ciertos, pero nadie creería en sus palabras. Cuando ella gritó que la madera encerraba la ruina, fue interpretada como la locura de una mujer destinada al fracaso en la persuasión. Su voz, que veía el futuro con claridad, se perdió en el rumor de la ciudad que buscaba consuelo. La ironía de su don radica en que el que ve no puede alterar la ceguera colectiva. En la mañana siguiente, cuando la ciudad celebró la aparente retirada griega y abrió las puertas a examinar el caballo, hubo quienes lo llevaron al interior como trofeo. Fortuna, soberbia o ingenuidad. Cualquiera de esas fuerzas bastó. Se colocó en las plazas como una ofrenda que más tarde sería comprendida como un símbolo de la desesperación. Los troyanos cantaron como si la guerra hubiese terminado. Las mujeres tejieron ropas de triunfo. La ciudad respiró y bajó sus guardias. La noche que siguió a la celebración trajo consigo la revelación. Desde dentro del vientre de la madera, los guerreros emergieron en la oscuridad. Abrieron las puertas que las trompas y los convidados que quedaban dentro habían dejado sin custodiar. Las señales de la flota, que había fingido huida, regresaron y rodearon la ciudad por la bahía. Fue una maniobra que unió la audacia de la astucia a la desesperación de una guerra prolongada. Aquello que celebraban como botín se transformó en puerta de entrada para el saqueo. Lo que siguió fue un incendio que consumió no solo casas, sino la idea misma de un orden heroico. La historia registra, con dolor medido, escenas de violencia y humillación que describiremos con la sobriedad necesaria. Príam, el anciano rey, fue asesinado en el altar en el interior de su propio palacio. La piedad que protege a los santuarios fue quebrada por la furia que busca borrar cualquier símbolo de autoridad. Astianax, todavía un niño, fue arrojado desde las murallas en una decisión cruel destinada a evitar que los descendientes de Troya vuelvan a levantar armas en el futuro. Las mujeres que habían sido símbolos de linajes fueron tomadas como botines y llevadas a la servidumbre o al silencio. Casandra, portadora de verdades, fue reducida a esclavitud y sufrió la violencia de los vencedores. Su don de ver el porvenir no la libró de la tragedia de su presente. Relataremos estos episodios con respeto. Son heridas de la humanidad que debemos nombrar sin añadir detalles innecesarios. Entre los vencedores hubo tanto gloria como deshonra. La era heroica, que había glorificado actos de valor y códigos de honor, sufrió su sentencia más definitiva en esas horas. La victoria conseguida mediante engaño y atrocidad mostró su doble faz. Los héroes cantados por los bardos regresaron con botines y con la mancha indeleble de actos que la tradición luego juzgaría con dureza. Neoptólemo, hijo de Aquiles y joven sin la experiencia de su padre, mostró una violencia inherente a su tiempo que bordea la brutalidad. Odiseo, por su parte, recogió el fruto de su astucia, aunque incluso él no pudo salir incólume de la catástrofe moral que supone la caída de una ciudad. Antes de que la hoguera se extinga, la muerte de Aquiles mismo, hay que integrarla en este relato. No fue en el saqueo final donde el héroe encontró su fin, sino en un episodio que mezcla destino y la intervención de los dioses. Paris, auxiliado por Apolo, lanzó una flecha que alcanzó al guerrero en el talón, el punto vulnerable que lo hacía humano. Y así Aquiles murió en las orillas de un conflicto que lo había convertido en su propio instrumento. Su fallecimiento, aunque prefigurado por las profecías,
Añadió a la guerra la melancolía de la pérdida de la figura máxima de la generación de héroes. Con su muerte se cerró, simbólicamente, una época de héroes que parecían tocados por la inmortalidad, y se abrió una era donde la memoria comenzaría a juzgar con distancia. El amanecer del saqueo reveló una ciudad arrasada y un paisaje humano deshecho. Las llamas, que antes habían cercado murallas y palacios, terminaban por devorar la magnificencia de los salones, pero no pudieron borrar la memoria de quienes vivieron allí. Los sobrevivientes, dispersos, se convirtieron en tránsito de historias. Algunos fueron reducidos a la servidumbre en tierras extrañas. Otros, como Eneas en algunas tradiciones que se asocian a nuestro relato por su persistente eco, emprendieron la huida con la esperanza de fundar nuevos rumbos. La fuga y la diáspora son, acaso, la consecuencia más prolongada de la violencia. Los pueblos que pierden su centro deben reconstruirse en la dispersión. Llegados a este punto, es imprescindible recordar lo prometido al inicio. Tratar con prudencia las escenas sensibles. La descripción anterior busca evitar lo gráfico. Su objetivo no es el morbo, sino el reconocimiento del daño. Esta es una adaptación que condensa hechos complejos en el marco narrativo de la leyenda, una reconstrucción que respeta los puntos esenciales del mito, sin detenerse en el detalle crudo que degrada. La fidelidad al acontecimiento reside en su forma y en su significado, no en cada pormenor desgarrador. Con la caída de Troya, las consecuencias se extendieron más allá de la destrucción física. La política, la memoria y la poesía se reconfiguraron en todo el mundo helénico. Los vencedores regresaron con riquezas y con la conciencia de que la gloria tiene un precio que la voz humana no siempre puede pagar. Muchos reyes, antaño celebrados por su rango, se encontraron en la insatisfacción de quienes han obtenido el botín y descubierto que el botín no inyecta sentido. Para los troyanos que sobrevivieron, la tarea fue otra: reconstruir vidas desde el exilio, llevar consigo el peso de los muertos y la historia de una ciudad que fue a la vez símbolo y tragedia. Entre las voces que sobrevivieron se elevó el lamento de las mujeres. Su destino se volvió a veces objeto de negociaciones y cambios de manos. Casandra, a quien ya hemos nombrado con la debida seriedad, se mantuvo como figura ejemplar de la verdad no escuchada. Su cautiverio no fue un final de su voz. El recuerdo de su profecía y su desgracia quedó como advertencia en la memoria de los pueblos. La capacidad de ver no implica la protección frente al mal. El ocaso del mito no es un cierre estable. Es antes una transición. Desde la perspectiva de los siglos, la caída de Troya fue interpretada como el epílogo de la era heroica. Los viejos códigos se habían agotado y un nuevo orden, más práctico y menos épico, comenzaba a formarse. Los bardos continuaron cantando, pero sus cantos ya no tenían el brillo impune de la adolescencia humana. La letanía de la pérdida se volvió central, y la reflexión moral ocupó el lugar del mero elogio. En la vertiente humana, el precio fue palpable. Familias rotas, linajes truncados, pueblos desplazados. Sin embargo, el mito no rehúye la complejidad. Muchas acciones heroicas continuaron mostrándose como dignas de memoria, pero la perspectiva cambió, y se añadió un matiz de advertencia. Los juramentos, las pasiones y las decisiones que antes parecían actos de valentía, empezaron a leerse también como causas de desastre. La lección que quedaba no era una moraleja sencilla, sino una constatación trágica. Los hombres y los dioses, en su interacción, habitan una realidad donde la elección íntima puede desplegarse como catástrofe colectiva. Para los griegos, la victoria fue agridulce. Para Troya, la derrota fue definitiva. Pero la historia no termina con el humo. De las cenizas surgieron historias que construirían futuros distintos. Algunos relatos posteriores trazan destinos individuales. El regreso tortuoso de Ulises a su isla y el largo viaje del héroe que enfrentó su propia astucia. El regreso variable de Agamenón y su trágico final. El destino de Andrómaca,
que se convierte en madre y más tarde en figura de exilio. La fundación mítica de nuevas ciudades por los que huyeron, que ligaron la memoria troyana a genealogías futuras. Estas narrativas, que forman un tejido posterior a la destrucción, son parte del legado del conflicto. La guerra desplazó cuerpos pero no borró nombres. Al cerrar este relato, conviene detenerse en la idea que nos trajo hasta aquí, la guerra nacida de un error o de una elección. Entre diosas y una pasión humana, produjo una secuencia que consumió a héroes y a gentes comunes por igual. El mito nos enseña que el orgullo y la belleza, la promesa traicionada y el juramento mantenido, pueden articular destinos que trascienden a las personas mismas. La inutilidad moral de la gloria conquistada, es decir, la constatación de que la victoria obtenida por medios deshonrosos deja un vacío ético, es quizá la herencia más fría de Ilión. En el balance final, la caída de Troya nos deja una doble figura. Por un lado, la admiración por gestas de valentía que la voz humana celebra. Por otro, la advertencia de que la valentía, desligada de prudencia y compasión, termina por arrastrar a la ruina a pueblos enteros. Este relato no pretende impartir una lección simple. Busca, más bien, mostrar la complejidad y el costo humano que subyace bajo la épica. Cuando un rey decide sacrificar a su hija por vientos favorables, cuando un príncipe elige el deseo sobre la prudencia, cuando un general practica la humillación, las cadenas de la historia se tensan, y los eslabones enlazan a generaciones. La memoria de Troya persistió en los cantos, en las genealogías y en la tradición de los pueblos que heredaron sus nombres. Los bardos siguieron cantando las hazañas y las pérdidas, y cada nueva versión añadía matices a un cuento que nunca se agotó. Los nombres de Héctor, Aquiles, Príamo, Andrómaca, Paris, Ulises y muchos otros se mantuvieron como emblemas contradictorios, modelos de grandeza y advertencias de la fragilidad humana. Si deseas explorar el epílogo con más detalle, los destinos individuales de los sobrevivientes, las versiones posteriores que intentaron dar sentido al desastre y las lecciones que han inspirado a poetas y políticos por siglos, te invitamos a ver el episodio complementario, donde abordaremos el aftermath y la genealogía de los que huyeron y reconstruyeron su mundo. Será una oportunidad para seguir desentrañando cómo de ruina nacen relatos que, con el tiempo, se vuelven fundadores de nuevas órdenes. La guerra de Troya, en su grandeza y su miseria, permanece como un relato épico que nos interpela. Nos obliga a preguntar por el precio de la belleza, por la responsabilidad de los líderes y por la vulnerabilidad de los pueblos cuando el orgullo de unos pocos decide su destino. Es una leyenda que cierra una era y abre otra, una advertencia, y simultáneamente una memoria que nos invita a meditar sobre lo que valoramos. Al recordar sus nombres y sus gestos, hacemos más que rememorar. Aprendemos, con la tristeza propia de quien lee la historia, que la gloria sin medida puede ser la antesala de la catástrofe. Que el canto de Troya nos sirva entonces como espejo y como cautela. Los héroes que admiramos también pueden enseñarnos la medida y la compasión que falta cuando la guerra se convierte en ley. Si esta narración te ha movido, comparte este episodio con quien pueda interesarle y acompáñanos en el análisis del epílogo para conocer cómo los supervivientes y los descendientes llevaban, en su memoria, la promesa rota de una ciudad que fue, durante un tiempo, el centro del mundo heroico. La historia no termina con las brasas. Continúa en nuestras preguntas y en la manera en que recordamos a los que cayeron.